Está pasando en Afganistán y lógicamente es una situación bastante conflictiva y bastante difícil. Bastante difícil porque una de las cosas que está ocurriendo con esto es la discusión que hay en los Estados Unidos en este momento de si la medida de abandonar a Afganistán por completo y confiar en lo que en lo que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos preveían de que sería a mucho más largo plazo la acción de los talibanes para tomar el control de Afganistán, eh, fue un falló y al fallar, y al fallar, entonces la situación eh, ha tenido un desenvolvimiento muy complejo y muy complicado. El talibán ha ocupado una parte ya más fuerte en todo el país, se ha alzado con el gobierno, con el poder, con el control del poder total, debido a que el presidente salió huyendo y dejó a todo el mundo encaramado. Y aunque los grupos talibanes han dicho que van a respetar los organismos e instituciones militares que tienen y todo esto, no es menos cierto, no es menos cierto que lo que se prevé que va a pasar allí eh, puede ser de mayores consecuencias. Iván Gatón, catedrático, experto en política internacional, un experto estudioso en lo que ocurre en el mundo y en especial en toda esa zona conflictiva del Medio Oriente y en Oriente mismo, está con nosotros en esta tarde para ponerlo en el contexto desde la visión de un estudioso de lo que ocurre en esta parte del mundo. ¿Qué qué significa esta situación en Afganistán para la región, para el mundo, para los Estados Unidos y la administración Biden? Buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, un poco atónito. Atónito, con ese mapa Sí. detrás de ti. No, Cuéntanos, no, pero no de, danos tu percepción sobre qué es esto, Iván. bueno, realmente es algo que nos ha dejado a todos estupefactos, sobre todo porque ¿dónde estaba la información de los servicios de inteligencia que le dicen al presidente de los Estados Unidos que la caída de Kabul sería en 3 meses? Sí, Y esto sucede en 5 días. ¿Dónde estaba la planificación militar y político-estratégica con que se llegó a Afganistán para que 20 años después el régimen que George Bush anunciaba que había sido derrocado retornara de la forma que lo ha hecho? Tomando en consideración que Obama ajá, también hace las tropas van a ser retiradas porque se había preparado un ejército, se habían preparado, entre comillas, las estructuras para que Afganistán estuviese libre de los talibanes, pero por otro lado, luego el presidente Trump anuncia, hemos matado muchos terroristas, pero llegó el momento de irnos. Y el presidente Biden ahora nos deja asombrados cuando dice que fueron a Afganistán no a construir una nación, sino que los afganos que debieron haberse hecho cargo de la situación no enfrentaron como debió ser a los talibanes. al contrario, se huyeron. Lo que sucede, don Rudy, es que de nuevo la historia nos da una lección. Usted no puede llegar a un país como Afganistán queriendo establecer la democracia sin haber estudiado bien el terreno donde usted va a ir. Y un asunto que me pregunto, que no escucho a los medios de ninguna índole hablando del mismo. Los talibanes, que son de etnia Pashtun, y los Pashtun,
son la élite militar de Pakistán, es decir, que no existirían los talibanes si no hubiesen sido apoyados por Pakistán y especialmente la élite militar que permitía que las madrasas, donde el mismo término talibán, Pashtun, lo que significa es estudiante, tomaran la visión más rigorista del Islam con el apoyo de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos. Y una persona que estuvo ahí detrás de todo ese apoyo, porque hay que verlo en retrospectiva, en medio del marco de la Guerra Fría, es Zbigniew Brzezinski, que es quien apoya hacerle a los rusos un Vietnam en Afganistán. Sí. Porque Afganistán siempre ha tenido la aureola de que es el cementerio de los imperios, porque el grande Iskandar Alejandro Magno, cuando Afganistán era la antigua Bactriana, que allá fue que él se consiguió y se casó con Roxana, ese Afganistán venció a Alejandro Magno. Y luego en ese Afganistán fueron vencidos también los ingleses. Entonces, los soviéticos tuvieron su Afganistán como Vietnam. Pero luego de la salida de los soviéticos, los mismos demonios de los talibanes fueron los que dieron cobijo a Al Qaeda, porque Osama Bin Laden era el tesorero de Al Qaeda, que con los mujahidines que había apoyado a Estados Unidos, con más de 40, 50 países, se establecieron en Afganistán. Cuando llega el ataque a las Torres Gemelas, algo que llama a la atención es que si los que están en los ataques a las Torres Gemelas son de origen árabe saudí y egipcio, ¿por qué se atacó a Afganistán? Bueno, porque los servicios de inteligencia indicaban que el santuario de los terroristas que habían atacado salía de Afganistán. Por eso la guerra en Afganistán. Eso es para contextualizar un poco la situación en Afganistán, que lamentablemente, de nuevo la historia, Afganistán no es un Estado-nación, como serían los que nosotros conocemos en Occidente. Es decir, don Rudy, cuando usted ve Afganistán, usted tiene que ver, o tenemos que ver, que un área es Pashtun, pero otra área es Tayika, que es la que da arriba con Tayikistán, que pertenecían a las repúblicas soviéticas, a lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otra parte son turcomanos y la otra es de influencia házara, es decir, iraní. Es decir, que es un mosaico que no es difícil, no es fácil pensar que se va a hacer un Estado-nación de corte occidental donde hay 600,000 y pico de kilómetros cuadrados, 38 millones de habitantes en una zona por donde pasa el Hindu Kush. Es decir, que son montañas que tienen proximidades ya con toda la zona que va desde Pakistán, siguiendo a la parte que va al Everest. Es decir, que estamos hablando de unos cruces de camino muy difíciles. Entonces, Occidente parece que se equivocó, porque no hay que ver solamente esto como Estados Unidos solamente. Hay que ver que ahí habían tropas alemanas. Por eso hay que leer lo que dijo Merkel o escuchar a Merkel. Ahí habían tropas españolas. Y algo que sí es preocupante y que conociendo un poco los códigos de esa zona, por ejemplo, el código Pushtunbualí, que ahí es la venganza pura, ¿qué va a suceder con aquellos que durante 20 años apoyaron las tropas occidentales? Ahí se prevé que va a haber una carnicería. Bueno, eh, esa, esa promesa que decía el comisionado para Derechos Humanos en Naciones Unidas, uno de los relatores, decía que, que se hacía un poco, no era creíble, que había que ser escéptico
al momento de creer que las mujeres iban a volver a tener derecho en Afganistán, si el antecedente de los talibanes no es ese. Lo primero es, don Rudy, estar consciente de que los talibanes se fundamentan en algo que se llama Sharia. La Sharia es la ley islámica. ¿Qué es la ley islámica? Que todo lo que se va a hacer está fundamentado en el Islam y en el Corán. Y en el Corán, las mujeres no tienen esos derechos. Por eso, niñas, después de los 10 años, no pueden ir a la escuela. No deben andar por las calles si no es con una burka. Los hombres deben usar barba. El que roba, seguro le van a cortar la mano derecha. Si hay que hacer una repartición de un patrimonio, hay que tomar en cuenta el Corán. Es decir, ¿cómo los talibanes van a dejar de aplicar lo que es su naturaleza? Es decir, que sería antinatura pensar que los talibanes van a respetar derechos humanos si no han suscrito ni van a suscribir los acuerdos de Ginebra. Así es. Así es. Ahora, esto es una Es, puñalada es al hasta... laicismo y a los derechos humanos. Pero ¿qué va a pasar ahí, Iván? Porque yo no Bueno, veo nada claro ahí. evidentemente, mire, hay algo claro, hay algo que sí está claro. Y es que, por ejemplo, China, hasta el momento que sabe que esa zona es fundamental, que haya paz para su proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, por eso uno de sus grandes aliados es Pakistán. Además de que China hace frontera con, con Afganistán, en la zona de la provincia de Xinjiang. De que Estados Unidos incluso habló con los talibanes y que ya los habían sido en la lista de estados terroristas. Por otro lado, tenemos que ver que los americanos tienen ahí con ellos a un hombre que tiene, bueno, 81 años, pero que había sido en su momento el ministro del Interior, que es el profesor Ali Ahmad Jalali, que es quien se proyecta como el hombre de consenso. Es decir, que la administración Biden había hablado ya con este académico, porque no olvidemos algo, los talibanes tuvieron fue el apoyo de Estados Unidos. Y este señor era coronel de los talibanes en el año 1987. Fue de la gente que peleó contra los soviéticos. Parece que Estados Unidos le ha dicho, mira, yo necesito que tú no tengas ningún tipo de retaliación. El candidato de consenso para que asuma la presidencia va a ser Jalali. Yo te voy a dar ayuda económica, porque Afganistán depende en gran medida de la ayuda internacional. Por otro lado, depende del negocio de las drogas. Por otro lado, depende de lo que le da Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, Rusia, por otro lado, ahí vimos que Sergei Lavrov decía el día de hoy que Afganistán era la señal de que los problemas había que resolverlo en el multilateralismo, porque Rusia se está frotando las manos. Pero Rusia tiene cuidado con el fundamentalismo islámico, porque tiene varias repúblicas musulmanas. Entonces parece que las grandes potencias han visto en Afganistán lo que sería el gran juego, de nuevo, en el Asia Central, y que cada una ha tratado de ir salvando la situación lo mejor que pueda con un grupo fundamentalista islámico que evidentemente tiene gran arraigo en parte de la población, porque evidentemente tiene gente detrás. Por otro lado, lo que tenemos que ver es cómo va a ir el terrorismo a nivel mundial, porque no es solamente
que los talibanes ahora digan, ya no vamos a ser terroristas. Es que el fundamentalismo islámico que se inició allí, porque eso fue una idea de Zbigniew Brzezinski, quien incluso llegó a decir que lo mejor que tuvo Afganistán fue que permitió el colapso de un imperio como el soviético y que esos musulmanes fundamentalistas terroristas no eran más que un grupo de árabes exaltados. Sin embargo, ahí en Afganistán tenemos un grupo extremista que está en la zona de Jorazán y eso tienen una visión tipo el ISIS, que es ecuménica. Tenemos a Boko Haram en Nigeria. Es decir, que el terrorismo parece que pudiera, ya teniendo a los talibanes de referencia, aunque ellos digan que no, el fundamentalismo islámico terrorista que llega a toda la zona del África, que vemos como en Libia hay una sucursal del ISIS, que vemos esto en Siria, que lo vemos en Irak, evidentemente que seguirá teniendo más espacio. Bueno, a Dios que nos coja confesado. ¿Cómo esto va a repercutir en la administración Biden? Bueno, ya vimos las declaraciones del presidente Trump. Hemos visto, para mí ha sido una sorpresa, porque uno como académico, que sabe que Estados Unidos siempre toma nota de todo lo que se vaya a estar comentando de estos temas, se ha sorprendido de las posiciones dentro de Estados Unidos, de cómo los medios, los grandes medios de Estados Unidos, han estado pasando las imágenes hasta cierto punto indignantes sobre cómo ha sido la retirada. Entonces, ya en Estados Unidos, las repercusiones están siendo tan fuertes que el presidente Biden no tuvo más opción que salir de una forma muy disimulada a hablar del principio de continuidad de Estado, porque evidentemente esto fue algo que Biden heredó, pero la imagen de Estados Unidos, cuando usted mira todas las emisiones que hay de noticieros a nivel mundial, y me imagino que así mismo será por los medios electrónicos, dejan a Estados Unidos en una posición muy preocupante. De hecho, veíamos al secretario de Estado, al portavoz del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Blinken, decir, no, esto no es Vietnam. No, 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 nunca. Esto no es Vietnam. Es decir, se está tratando de dar una imagen de que evidentemente Estados Unidos no fracasó en la misión. Y eso es lo que expresa el propio presidente Biden. Pero ante las imágenes que son más evidentes que las palabras que se puedan decir, entendemos, y así lo escribirá la historia, que después de haberse creado una gran alianza para derrotar a los talibanes y el fundamentalismo islámico, 20 años después volvieron triunfantes a Kabul. Bueno, gracias Iván, gracias por este recorrido por lo que está pasando en esa zona conflictiva del mundo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo lamentablemente no escuché a Iván. Pero está ahí todavía. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, don Juan? Gracias siempre por todas tus atenciones hacia conmigo. Gracias por el periódico. Muy interesante ese periódico Le Monde. De hecho, más interesante muchas veces que el periódico El País. Mira, Iván, yo la verdad que no entiendo lo que pasa en esa parte del mundo. Por más que lo intento, hay cosas que me resultan inverosímiles. Será porque yo tengo una visión muy occidentalista del mundo y de la vida. Y yo creo que eso forma parte del gran problema de cómo nosotros vemos esa parte del mundo, con qué ojos lo miramos. Yo me pongo a ver la actitud que ellos asumen frente a las mujeres, por ejemplo, me parece una cosa totalmente aberrante, totalmente fuera de contexto
del desarrollo de la ciencia, la tecnología y el respeto a los propios derechos humanos. Eso es que una mujer no puede estudiar, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, etcétera. Pero me pongo a ver ese país y es también un país muy difícil, muy complejo. Tú tienes que el promedio de vida de la gente ahí es de 49 años, no llega a 50 años el promedio de vida de los afganos. Y su territorio es muy montañoso, tiene la segunda cumbre más alta del mundo. Es decir, su territorio es totalmente accidentado, muchos problemas de muchas clases, incluso geográficos. No tiene acceso al mar. Y entonces tiene a China, a Rusia y todo ese entorno. Es realmente difícil. Ahora yo me pregunto, ¿hasta dónde lo que ocurrió fue bajo el consenso de los Estados Unidos? Y que ellos permitieron que ocurriera lo que está pasando hoy en Afganistán. Y me pregunto entonces cuál puede ser la estrategia de los Estados Unidos frente a lo que está ocurriendo allí. ¿Por qué darle el poder o permitir que los talibanes asaltaran el poder? Eso no es una cuestión de que nosotros somos más poderosos. Porque de hecho, incluso yo tengo un ejército de hombres armados menor, relativamente menor. Pero yo estuve viendo unas cifras allí. ¿Qué es lo que ha pasado? Definitivamente. Yo no sé, por eso no quise intervenir en la entrevista, en la conversación, porque estuve ajeno a ella. Pero la verdad es que me resulta muy complejo entenderlo todo, porque a eso se suma lo que ocurre en los demás países. Porque eso genera una situación determinada en la zona. Se fue Iván. No perdimos el... Sí, no, estoy aquí. No, Estoy está ahí, aquí, está ahí, don está Juan. ahí. Sí, don Juan, a principios decía que se evidencia que faltó una visión estratégica y política de largo plazo. Lo que usted plantea del tema de las mujeres, por ejemplo, ya salió el relator de Naciones Unidas a decir lo que es evidente, y es que el Corán, en la visión de la Sharia, porque hay que verlo así, es la visión del Islam más rigorista, más fundamentalista. Las mujeres no tienen que buscar nada en la calle. Después de los 10 años no tienen por qué ir a las escuelas. Es decir, que esa visión, el talibán, esto es una promesa, no la va a cambiar. Es decir, todo lo que plantea el Corán como código penal, como código de comercio, como código civil, eso no va a ser cambiado, porque eso mismo es lo que significa talibán, estudiante, Sí, y se formó en una estudiosos. madraza coránica. Entonces, ¿cómo va a ser que ellos, ahora que llegan al poder, van a renunciar a lo que es un ¿No? Y naturaleza? Por otro aparte, y lado, esa es una de las razones por las cuales han luchado durante tantos años. y que ese es el programa que tienen instalado en la cabeza. Claro. Ese es Además, el chip. la tradición, ese es el chip. Además, eso que usted decía, por ejemplo, ¿y quién ha dicho que el gobierno talibán va a mandar en el norte de Afganistán? Eso nunca, porque los que están ahí son tayikos. Claro. Ahí vamos a tener una situación muy compleja. Y por otro lado, en la zona Hazara, que es persa, donde la gente habla farsi, que no hablan urdu y que la influencia es de Irán, que en Irán, para decir algo, lo que hacen los trabajos que los iraníes no quieren hacer son los afganos. Más de 1 millón de refugiados afganos en Irán. Entonces, ¿quién va a tener incidencia en Afganistán? Irán. Entonces, ahí se está dando una situación bien compleja. Por eso esto hay que verlo dentro del contexto de un gran juego donde Estados Unidos, que ahí estuvo Zbigniew Brzezinski, porque Brzezinski siempre planteó, y así hay que verlo, por eso el candidato a presidente, y por eso la reflexión que usted hacía y el nivel de complejidad, yo estaba leyendo de que ese coronel talibán, que fue ministro del Interior y que ahora es el candidato de Estados Unidos para ser el presidente talibán, es ciudadano americano. Porque fue coronel cuando los americanos apoyaban a los talibanes. No olvidemos la famosa foto de Reagan sentado con los talibanes.
hablando de estos hombres que estaban luchando por la libertad. Entonces, hay que ver en la ecuación los juegos de intereses que se dan en el ámbito del comercio, porque Afganistán resulta también una ruta donde siempre se habló de gasoductos para cambiar rutas de gasoductos, pero otro elemento, y el negocio del 80% del opio que se vende en el planeta, ¿de dónde sale? Sale de Afganistán. Y entonces, el otro asunto que para mí complejiza más la situación. Pero Iván, cuando los talibanes estuvieron aquella vez en el poder hace 20 años, se redujo el opio porque la amapola estuvo prohibida. Tan pronto los talibanes fueron derrotados, otra vez volvió a incrementarse el negocio de las amapolas y del opio en la región y en el mundo. Hubo una fatua, que así es que se le llama desde la perspectiva del fiqh, o lo que es la jurisprudencia islámica, de parte del mulá Omar en contra de la producción de la amapola. Ajá. Y como usted dice, se redujo a la mitad, pero usted supo que eso trajo serios problemas en el mercado de las drogas a nivel mundial. Claro, precisamente. Cuando la OTAN llega, se duplica. Sí, así mismo es, se duplica otra vez. Yo sí, en estos días, ya uno como porque un es que la señor droga, mayor, tú sabes que la droga es un negocio, un gran negocio. no, las drogas engrasan la economía del planeta. Así es. 400.000 millones de dólares se lavan, poco más. y no es en las cooperativas de ahorros y préstamos de las provincias y municipios de Sabana, de aquí de la República Dominicana. De Mamoncito. Entonces, cuando vemos la situación con el tema de Afganistán en sentido general, a mí me preocupa más algo que no estamos notando en el largo plazo. ¿Qué mensaje vamos a dar cuando el laicismo, cuando los derechos humanos, el respeto a las mujeres, en pleno siglo XXI, se instala un gobierno que evidentemente Arabia Saudita siempre financió, Emiratos Árabes Unidos también financió, que desde Pakistán tuvo apoyo? ¿Será esto posible en el siglo XXI? Bueno. Pero el otro elemento que debemos tomar en consideración, y que para mí es de mayor preocupación, en el Islam, que es la religión que más creció en el siglo XX y la que más ha seguido creciendo en el siglo XXI, mientras nosotros estamos perdidos en el occidente, si se nos están muriendo nuestros hijos por sobredosis de droga, y mientras estamos pendientes a los likes en Instagram, los musulmanes siguen teniendo más hijos y siguen teniendo más personas adeptas a su religión, pero, incluyendo Francia. En Irak, allá en Afganistán, el promedio de nacimiento es 6.7. Es decir, que las mujeres paran casi 7 muchachos. Muchos, que no llegan nunca a 50 pero ¿cuál años. Es el promedio? Claro. Pero ¿cuál es el promedio de Alemania, que tuvo que recibir 1 millón de sirios para reponer un poco la población que necesitaba? Toda Europa. El asunto es de toda Europa, pero también ¿cuál es el promedio de nacimiento en Mali, que son musulmanes, o en Níger? 7.5 por cada mujer. Entonces, ¿qué va a suceder con el en Haití? Se va a ir islamizando en el largo plazo. En Haití, que parece como ocurrido las mujeres, y el promedio de vida es bajísimo. Bueno, el tema es que si lo vemos en el largo plazo, lo que planteaba Samuel Huntington, el choque de civilizaciones, porque el Islam no es simplemente una religión, es una civilización y tiene muchas formas de ser adoptada. Y el fundamentalismo, en la versión talibán, es una de ellas. A mí me preocupa, dando un salto gigantesco, me preocupa que Haití va por ese camino. Con a mí lo que más me de ignorancia preocupa y de pobreza,
y todas estas mezquitas que se están instalando en Haití, eso es un problema potencial a largo plazo. Mire, yo me he dedicado un poco al investigar un poco lo de Haití. Y cuando yo vi que Bookman, usted se recuerda de Bookman, el que habla Leo Carpentier en El Reino de este Mundo, Sí. que es el que inicia las revueltas en Haití. Bookman en inglés significa hombre del libro. Hombre del libro quiere decir musulmán. Pues ya en esa visión mítica de los musulmanes que se están expandiendo en Haití, dicen que quien inició las revueltas era musulmán. Lo más preocupante para mí es que de las 40 mezquitas que tiene Haití, algunas de ellas reciben más de $100,000 mensuales. Wow. Y si usted proyecta esto de aquí a 20 años, donde hay marginalidad, donde no hay instituciones, donde no hay un proyecto de país, y como decía un amigo de Rudy González, Ajá. que lo invitaba allá a París de vez en cuando, Jacques Chirac, Oh, no es amigo de Peña Gómez. en Haití, Haití no fue colonia de Francia, fue una plantación. Y como plantación que fue, lo dejaron sin instituciones. Bueno, Es más, eso, le cobraron la independencia. Entonces, eso, para mí eso sí es peligroso. Eso ocurrió en casi todas las Antillas. Lo explica Ramos Yapón en su libro La historia de las Antillas. Eso fue lo que fuimos, plantaciones, en gran Pero medida. un problema, don Juan, es que en este mundo del siglo XXI, usted sabe que no hay algo como en una sociedad, incluso como la nuestra, que llamar a la gente teórica. Entonces, uno de los problemas más graves que tienen estas sociedades es que cuando tienen el problema encima, es que se dan cuenta de la necesidad de estudiar la sociología. Y Claro. una de las causas del fracaso de Occidente en Afganistán fue no haber comprendido la sociología de un país tan complejo como ese. ¿Tú sabes cuánto le costó la guerra de Afganistán a los Estados Unidos? Claro. 300 millones de dólares diarios durante 20 años. Imagínate. Son todos los cuartos del mundo. Claro. Pero usted sabe la queja que da, por ejemplo, la comunidad internacional cuando le hablan de darle ayuda a Haití. ¿Usted sabe lo que dicen? Ajá. Que se le fueron más de 1.000 millones en Haití, pero cuando usted investiga, la mayor parte se fue manteniendo las tropas allá. Bueno, por eso dicen que se fueron. Entonces, Gracias, ese es Iván. un tema que debemos trabajar profundamente, comprender el mundo en el que andamos. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Es el momento de ir a la pausa, amigos.